Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Muy bien, bienvenidos de regreso, mis hermanos. Jehová los bendiga. Espero que se encuentran muy bien en este día. Dios nos bendijo con las lluvias, las cuales necesitaba mucho la tierra aquí en nuestro estado. Por eso le damos gloria y gracias a Dios por este día. Y somos privilegiados porque estamos vivos. Muchos no han amanecido en este día. Tú y yo estamos aquí, significa que Dios todavía tiene propósitos para nuestra vida y a través de nuestra vida tiene planes. Entonces vamos a prestar el oído para ver qué Jehová quiere para que tú y yo seamos útiles para su gloria, para su honra. Entonces, mis hermanos, seguimos en nuestra serie de predicaciones que se titula El tiempo transcurrido. Estamos hablando de los que ya deberían de ser maestros. Muchos de nosotros ya deberían de ser maestros. Deberían de cada uno ya tal vez tener su congregación o su grupo de estudio bíblico o su grupo de visita al hospital o su grupo de apoyo o su grupo de consejería o su célula y etcétera. Podemos estar nombrándolo todo el tiempo. Pero muchos de nosotros preferimos quedarnos en el estado infantil donde nos tienen que estar atendiendo todo el tiempo con leche, con la mamila, con solo apapacho y no producimos ningún fruto para el reino de Dios. Y si no producimos ningún fruto, significa que Dios no se glorifica en nuestra vida. Y si Dios no se glorifica en nuestra vida, significa que Dios lo dejamos avergonzado como Dios sin fruto. La palabra de Dios dice que el Padre se glorifica en esto, que si damos fruto y mucho fruto. Y estábamos hablando estos últimos domingos y todavía varios domingos vamos a hablar de que es muy importante, mis hermanos, que tengamos la cultura y el apetito por la palabra de Dios. Si nosotros no deseamos la palabra de Dios y estamos hablando que desear la palabra de Dios significa buscarla con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dirigir toda tu mente, dirigir toda tu alma, todas tus emociones, todo lo que eres, dirigirlo a encontrar la palabra de Dios y la buscas hasta domingo pasado estábamos hablando hasta que la halles, hasta que la recibes, hasta que la comes, hasta que te sacías tu ser, hasta que sigas repartiéndola con los demás. Si tú no buscas la palabra de Dios, nunca vas a encontrar la vida. Y esto es un hecho. No hay vida fuera de la palabra de Dios. Y el domingo pasado estábamos hablando terminamos con la lectura de Salmos 1 y les prometí que aquí vamos a retomar, por eso vamos al Salmos 1, por favor. Ábrenlo en sus Biblias y apuntan en sus cuadernos y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén.
Mis hermanos, es algo muy importante. Quiero que pasemos unos minutos en ese salmo. Más adelante tal vez lo vamos a ver todavía con más detalles, pero hoy quiero decirles que si tú en tu vida no te sientes bienaventurado, si te sientes deprivado de algo, si te sientes cortado de algo, si te sientes que no eres como los demás, mira, yo te voy a dar estas tres pruebas, tres exámenes, o tres pruebas para que tú puedas revisar tu vida, cómo la construyes. Entonces, vas a dar cuenta si tú estás... vas a encontrar por dónde es la fuga de la bienaventuranza, porque mira, la palabra de Dios da una promesa y cuando la palabra promete lo cumple. La palabra dice que todos los que confían en Jehová van a ser bendecidos, bienaventurados, prósperos. Lo podemos ver en diferentes lugares, pero de repente tú das cuenta y dices, ¿por qué no tengo plenitud en mi vida? ¿Por qué mi corazón es medio vacío? ¿Por qué vivo en medio de depresión? ¿Por qué no me sale uno? ¿Por qué no me sale otro? ¿Por qué no me sale tercero? Y entonces dice, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la persona bienaventurada, y la persona bienaventurada es la persona completa, la persona la cual tiene cubierta cada área de su vida y respaldada por Dios mismo, es aquella, y miren, dice, primero, la que no anduvo en consejo de malos. Cuando nos sucede algo, cuando por ejemplo te pierdes trabajo, ¿no? Y tú empiezas, ¿y qué hago? Y empiezas a buscar consejos, empiezas a buscar todas las palancas, los conocidos por allá, los conocidos por allá, los conocidos por allá, que no tiene nada de malo, tal vez alguien conoce de trabajo, pero ¿qué luego sucede? Cada uno llega con su consejo. Da mordida por allá, ve y halaga por allá, ve y busca por allá, y te están dando la palabra que no es bíblica. Y todo lo que no es bíblico ya en sí mismo es malo. Escúchenme, aunque puede parecer que de la forma humana no tiene nada malo, pero lo que no proviene del espíritu de la vida y del consejo de Dios en sí mismo es malo, porque no trae vida en sí misma, porque no te dirige al camino de la verdad. Por eso, de repente, si yo recuerdo que cuando una mujer que no está casada y ya está tal vez llegando al final de su reloj biológico de tener hijo, y ya está preocupada que tal vez va a quedar toda la vida sola, y llegan consejeros y dicen, ve y embarázate y vas a tener tu hija. Dios te va a perdonar, pero tú por al menos vas a tener tu hijo. Es solo una vez. Ve y encuentra un hombre con cual no vas a tener ningún compromiso y lo olvidas. ¿Consejo qué? ¿Es malo tener un hijo? Claro que no. Pero ¿por qué el consejo es malo? Porque la bendición de Dios no se consigue a través del pecado, punto. Tú no puedes recibir la bendición por adulterio, por romper los mandamientos, por pisar a la santidad de Dios, por fornicación. No, hermanos, eso es consejo malo. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Yo recuerdo cuando me operaron en el año 2000 y yo tenía una operación muy difícil, de urgencia, donde era una situación muy crítica, y cuando me operaron, y yo recuerdo que después de operación entraron mis cirujanos, la doctora y su asistente, y entran y con unas caras muy serias dicen, mira, con tu salud tienes 3 meses para embarazarte. Si no te embarazas, no puedes tener, lo más probable que nunca vas a tener hijos. Entonces, ¿qué va a pensar una mujer soltera, la cual tiene 27 años y se está acabando su tiempo para tener hijos?
No, claro que sí va a pensar una mujer, bueno, entonces sí, Dios no quiere que yo sea sola, voy a ir y voy a buscar, y ya tu cabeza empieza a armar sus planes, cómo lo busco, dónde lo busco, y todas esas cosas, ¿no? Pero una persona que en realidad quiere ser bienaventurada, entera, recuerda que regresa a la palabra de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre este deseo de tener un hijo. Ama a Dios sobre el deseo de tener un marido. Ama a Dios sobre el deseo de tener una casa. Ama a Dios sobre el deseo de tener un coche. Ama a Dios sobre el deseo de tener un trabajo de prestigio. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y saben qué dice Dios? Lo demás va a ser añadido. Todo lo que tú necesitas para esta vida. No todo lo que quieres, pero lo que tú necesitas para ser bienaventurado. Y allí donde estás puedes repetir bienaventurado. Y la palabra bienaventurado del hebreo significa bendecido o feliz. Y feliz hebreo, feliz bíblico, no es el feliz griego o gentil que estamos acostumbrados al estado de euforia, donde somos como maripositas todo el tiempo felices. No, el feliz bíblico significa el que se encuentra dentro de la voluntad de Dios y de ahí saca sus fuerzas, de ahí renueva su fe, de ahí renueva su ánimo. Dice, los que confían en Jehová van a ser renovados. Por eso, el bíblico feliz es que si tengo un hijo o no tengo, nada me hace falta porque tengo a Dios. Si tengo un esposo o no tengo, o una esposa o casa o coche o trabajo de alto prestigio, si me reconocen o no reconocen, eso no significa nada porque yo amo a Dios con todo mi corazón y es todo lo que yo necesito, mis hermanos. Entonces, si tú quieres ser bienaventurado en tu vida, no oigas las voces que contradicen a la palabra de Dios. No importa si en la voz de tu papá, de tu mamá, de tu suegra, de tu suegro, de tu hermano, de tu tío, de tu amigo, de tu esposa, quien sea, tenemos que tener discernimientos, que las personas nos aconsejan según el límite de su fe, según el límite de su incredulidad. Pero tú, hombre de Dios, dice, escudriña las escrituras, penetra las escrituras, examina las escrituras y a ti mismo, porque solo así puedes tener vida eterna. Luego dice, el que ni estuvo en camino de pecadores. El hombre que no está caminando camino de pecadores. Eso no significa que no saluda a los pecadores. Eso no significa que si tu vecino está caminando y tú estás cruzando la calle para no caminar junto a él. No. Eso no significa que no vas a tomar un café con un compañero de trabajo. No significa eso. Eso significa que no, el camino es la vida. Dice Mesías, yo soy camino, la verdad y la vida. Eso significa que tú no vas a vivir y practicar las cosas que Él practica. Si para ti la vida es Mesías y las obras de Mesías son tuyas y santidad es tuya, y para Él, para el pecador, el camino de pecado es algo normal, mentir, adulterar, tomar, fornicar, manipular, engañar, todo eso, tú no lo vas a hacer. Nada más es eso. Tú no estuvo, y aquí estamos viendo que no está practicando las cosas de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son la gente que se dedica, se junta para despedazar a los demás. Es así. Yo no voy a profundizar mucho aquí porque no es el tema, pero es la persona la cual el escarnecedor es la persona la que despedaza a los demás, la que sabe todo,
la que puede cualquier situación deshacer y calificar, pero ella misma sigue consejos malos y da consejos malos y vive la vida pecaminosa. No es una persona fiel, la cual no es confiable, no en la congregación, ni con la misma familia, ni con los mismos amigos, ni con los mismos hermanos de carne, porque la persona escarnecedora, único que le importa es prácticamente saborear los errores o inventados errores de los demás. Esa persona nunca se enfoca en mejorar su propia vida, en progresar en la santidad, en hacer la voluntad de Dios, en ser fiel a la congregación o a la familia. Nunca puedes esperar de esa persona tal hecho. Escarnecedor, dedica y vive de comer la carne de los demás. Esto es lo que dedica. Va a la congregación y luego va con sus amigos o con sus familiares. Fíjense, hoy pastor hizo eso. Fíjense hoy en la alabanza. Fíjense hoy, hermanos. Fíjense eso. Y todo el tiempo está con la lengua, con el cuchillo filoso, despedazando a los demás. Ojo, mis hermanos, porque con el mismo juicio que juzgas, Dios te va a juzgar. Ten mucho cuidado, especialmente como no has sido fiel, como no has sido dedicado o dedicada. Mucho ojo. Pero hoy es el día donde tú puedes cambiar tu camino, donde puedes salir de esta silla que tomaste para despedazar a los demás y postrarte a los pies de Cristo, de Mesías, para cambiar tu camino. Entonces, este varón es bienaventurado o bendecido o feliz. ¿Por qué? Porque ni Dios mismo lo juzgará, ni la ley lo juzgará, dice la palabra, porque dice, contra tales personas no hay ley. La ley no está contra de las personas que practican la justicia. La ley está a favor de las personas que viven en obediencia. La ley está a favor de las personas que caminan con Dios. Entonces, fíjense, dice, y en su ley medita día y de noche. La ley de Jehová es su delicia. En lugar de estar escuchando los consejos, ay, mira, ¿qué voy a hacer? Y te enojaste con tu marido y ya hablaste a todo el mundo, ya todas tus amigas conocen cuántos calcetines tiró tu esposo a la entrada de la casa, ya tu mamá sabe la toalla donde haya húmeda, ya todo el mundo conoce todo lo de tu marido y tú estás allí con tu lengua y dices, ¿y por qué me siento miserable? Por eso, porque tú escoges vivir y pensar miserable. Pero dice, la persona bienaventurada es la que tiene delicia en la instrucción de Dios, en la ley, en la Torá de Jehová. Deleite, dice, y medita de día y noche, dice, no está pensando cómo pecar y todavía quedarse dentro del reino de Dios. No está haciendo las trampas para ver cómo que si yo aquí me acerco más a esta línea que separa pecado y santidad y todavía la toco con el dedito, pero quiero quedarme de este lado. Hermanos, corre, huye, dice la palabra de Dios. Corre hacia Dios. No pienses cómo puedes acercarte a las cosas inmundas y no ensuciarte. No es posible. Si solo mirando allí, ya te estás perdiendo la paz y el gozo y la bienaventuranza. ¿Quieres dar fruto en tu tiempo? Dice la palabra de Dios. Tienes que estar deleitando en la Torah, en la instrucción de Dios. Dice la palabra de Dios que en su ley medita de día y de noche. Yo te voy a preguntar, ¿en qué estás pensando tú, siendo varón? Cuando estás reparando la ventana, o cuando estás allí trabajando en la mesa, o cuando tal vez estás reparando el patio,
o estás echando gasolina al coche, o estás manejando tu coche, o tú como mujer, ¿en qué estás pensando? Cuando estás cortando el repollo, cuando estás deshebrando la carne, cuando estás poniendo la ropa a la lavadora, ¿de qué estás pensando? Esto define quién eres, porque dice la palabra de Dios que las personas de Dios, discípulos de Dios, están meditando día y noche en la instrucción de Dios, en la Torá. Yo, por ejemplo, hasta cuando empiezo a hacer el pan o algún guisado, yo digo, Señor, bendice para que me salga rico. Como dice mi hermana Rosalía, lo hago con besitos, así pensando en la instrucción de Dios, cómo lo van a disfrutar a las personas. Pues si estoy preparando para alguien, ya estoy pensando cómo me gustaría que lo disfruten. Estoy bendiciendo su vida. Cada vez cuando estoy empezando, por ejemplo, a hacer ejercicio y estoy poniendo mis tenis, y los tenis que uso aquí en la casa me regaló mi amiga Yulia, la que se está recuperando de la operación, y yo diario poniendo mis tenis estoy bendiciendo su vida de mi amiga. ¿Qué estás pensando tú, hermano? ¿Estás pensando en las misericordias de Dios que te ha dado? ¿Estás pensando en la pureza de la vida? ¿Estás pensando en cómo bendecir a otra persona con esa bendición tan grande que Dios te dio? ¿O estás pensando como para juzgar a tu esposo, a tu esposa, a tu cuñado, a tu cuñada, a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermana, a tu pastor, al que sea ante tus ojos? Porque normalmente juzgamos más al que está enfrente de nosotros más tiempo. Si estás más tiempo con tu esposa, te molesta más tu esposa. ¿Por qué te va a molestar el vecino, el cual ni lo ves? Es así de fácil. Si está enfrente el pastor predicando y dándote con la palabra, te va a molestar el pastor. ¿Por qué te va a molestar el pastor de Guatemala, el cual no lo escuchas? O si lo escuchas, deja de escucharlo, escucha la palabra de Dios. Entonces, si me explico, mis hermanos, la cosa es que dónde está tu corazón, dónde está dirigido. Si tú quieres tener esta dicha de ser fructífero en tu vida, y fructífero yo refiero no solo a atraer la gente a la congregación, porque muchas congregaciones manejan el fruto solo cuántas personas vas a traer semanal. Por favor, porque es muy importante que tú entiendas que el fruto verdadero de la vida es tu vida transformada y dedicada a Dios. Es benignidad, es perdón, es lengua refrenada, son brazos para abrazar, es para bendecir a los demás, es contestar con paciencia, es estar sirviendo el que está a tu lado. No es nada más. Sí, es importante traer el fruto, traer la gente a la congregación, pero ¿de qué sirve el hombre que gana todo el mundo, pero su alma queda dañada? Tu alma es mucho más importante. Entonces, conviértate hacia Dios, voltea tu rostro hacia Dios. Y ¿sabes qué? Muchos te seguirán porque van a ver en ti algo que necesitan, la vida y la vida de Dios. Por eso, hermanos, dar fruto a su tiempo, y así llegamos a tiempo transcurrido. ¿Cuántos de ustedes ya se encuentran en el tiempo que deberían de dar fruto? ¿Cuántos de ustedes ya se encuentran? Yo estaba viendo que esos días el Facebook me estaba recordando varios bautismos, y yo estoy dando cuenta, 5 años, 6 años, 4 años, 3 años, y yo digo, oh, wow, cómo pasa el tiempo. Nosotros con Luis, hace unas 2 semanas, hemos celebrado 16 años de casados, y hoy estamos celebrando 14 años del ministerio pastoral juntos. Hoy estamos recordando nosotros que hace 14 años
empezamos una congregación, aunque antes de eso él estuvo en ministerio con su pastor, yo estuve en mi propio ministerio, pero como matrimonio hace 14 años empezamos a servir. Y estábamos hablando con él hace también unos días, en esos días que recordando 16 años de casados, y decíamos, si Dios nos hubiera dado un hijo, ya tal vez tendríamos un hijo adolescente de 15 años y estaríamos ahí batallando con sus locuras de adolescencia, pero aquí tenemos una congregación de 14 años, hermanos. Tenemos varios de ustedes llegaron en sus diferentes etapas, quien llegó hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, 12 años, cada uno a su edad ha llegado, hermanos. Y yo quiero decir aquí que aquí es tan importante que podemos dar el fruto de nuestra vida, de nuestra dedicación, de nuestro caminar, porque hay mucha inversión. En cada uno de nosotros se ha invertido mucho. Dios ha invertido. Yo cuando estoy pensando en mi ministerio y estoy pensando que en general en mi vida, yo doy cuenta que no soy solo yo, que yo no soy solo responsable porque mi vida consiste de la vida de mis papás. Mi vida consiste de mis primeros pastores, de mis primeros maestros de la palabra, de todos los que oraron por mí, de todos los que me han abrazado, de todos los que me han servido a lo largo del camino, todos los que me han ayudado en espíritu, alma y cuerpo de diferentes formas. Y estoy, como les mencioné, por ejemplo, los tenis, todo, hasta el vestido que yo tengo, todo lo que yo tengo, es la vida de alguien invertida en mí. Dios ha invertido mucho en cada uno de nosotros, y si tú miras a tu propia vida, tú vas a dar cuenta cuánta inversión Dios ha hecho en ti. Y cuando Dios invierte, créanme, Dios quiere que da el fruto. Ningún inversionista bueno, y Stephanie, hermana Stephanie, los Shabbats a las 5 de la tarde da el curso de manejo de finanzas, que les aconsejo mucho que lo estén siguiendo. Pero todo inversionista cuando invierte, no solo invierte para que le resguarden su dinero, invierte para producir el fruto. Y la parábola la cual contó Mesías lo está diciendo muy bien, ¿sí o no? Que uno que dijo, yo sabía que tú eres hombre malo, que no, y aquí lo escondí, aquí está tu centavito. No, allí se enojó, y el Señor se va a fijar en cada uno de nosotros, en tú, el que me estás viendo, dónde va esta inversión que Él ha hecho y sigue haciendo en ti. ¿Dónde la diriges? La diriges para darle gloria, y darle gloria no es solo decir gloria al Padre, no se refiere a eso, no refiere a eso. La gloria es donde tu carácter está moldeado según el carácter de Cristo, es fidelidad a Dios, a tu congregación, al ministerio el cual te está cobijando, el ministerio que te está sirviendo, porque yo te voy a decir cosas como son. Tú estás bien allí en la casita y hasta la palabra se te pone en la boca, pero por cada estudio que se hace es una preparación. Los estudios que se dan por primera vez, pues son, yo diría, unas 8 horas de estudio mínimo para que tú puedas dar buen estudio, y que para ustedes parece que se da tan fácil que no le cuesta nada al que lo da. Es la vida entregada, es la vida dedicada, es la vida invertida para que se multiplica en ti. Y yo les voy a decir sin presumir, porque el que se presume, solo con Dios se presume.
ustedes reciben la palabra refinada, la palabra tal como es, que proviene directo de la Biblia. Y no hay razón por qué, si tú eres buena tierra, si tú eres tierra presta, ¿por qué no da fruto? ¿Dónde echas la semilla? Tú dime, ¿dónde va la semilla? Y allí tú eres responsable, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de esta serie, porque dice, da fruto en su tiempo. Si tú no estás dando fruto, porque ya tiempo transcurrió y ya tienes que ser una persona por al menos de buen testimonio en tu casa, de buen testimonio en tu congregación, siervo de Dios, ya debes de manejar la palabra como maestro, no necesariamente ser maestro, pero poder aconsejar a tu prójimo, orar por tu prójimo, a bendecir a la gente que tienes que actuar como la gente que conoce a Dios, punto. Amén. Entonces, si eso no sucede y tiempo transcurrió, debe de haber un problema de las tres que nos están dando. O sigues o andas en el consejo de los malos, o sigues el camino de pecadores, te encanta algún pecado y no quieres deshacerte de él, o estás cómodo en la silla de escarnecedores, despedazando ahí con el cuchillito a todo el mundo, calificando a los que están mal, mandando al infierno a los que están mal, y tú ahí estás bien, sin hacer nada, comiendo y consumiendo, mis hermanos. Si no das fruto a tu tiempo, eso es la palabra de Dios, no lo estoy inventando. Y aquí me están agarrando almohadas para tirar en mí, pero no lo estoy inventando. Aquí está la palabra y dice, y todo lo que hace prosperará. Es por decir, si empezaste a hacer un trabajito, va a tener éxito. ¿Por qué? Porque confiaste en Dios. Y aunque no tenga éxito, tu alma prosperará, porque tú vas a saber que Dios dio y Dios quitó, y bendito sea el nombre Amén. Del Señor. Tú vas a saber que, por ejemplo, esa plantita no murió porque no la regaste a tiempo, pero murió por fuerzas mayores. Lo que sucede, porque el mundo trae las pruebas. Pero como tú pusiste tu confianza en Jehová, Él lo está protegiendo. Y si permite que el gusanito come el árbol, como sucedió o la fruta, como con Jonás, es solo para que tú aprendes que Él sigue siendo Dios y tú vas a estar confiando en Él, mis Amén. Hermanos. Y su hoja no cae, da fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 3 características de un árbol sano y fructífero. Si alguno te hace falta, significa que o te sigues amando el pecado, o sigues consejo de los de malos, o sigues siendo escarnecedor. A mí me sorprende que muchas veces nosotros como creyentes, teniendo la palabra tan perfecta, la palabra tan exacta, que nos puede dirigir o nos dirige el camino de la vida, en lugar de escucharla, pedimos consejo a la gente que no tiene nada que ver. Y compartimos, yo hasta ahorita me sorprendo con la actitud de varios de hermanos, porque en esa época de coronavirus que vivimos, ya la información, toda la que pueden sacar, ya se sacan. Lo demás ya es amarillismo, son chismes y nada que haceres. Nada que haceres. Entonces, ¿por qué llenar nuestras páginas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y convertirlas en basurero y la prensa amarilla, hermanos? La gente ya tiene suficiente
información, ya tiene suficiente desesperación. Tráiganles la esperanza. Pasa lo que pasa, busca a Dios. Claro, yo te entiendo, si tú mismo no lo haces, ¿qué vas a ofrecer? Esto es lo que me preocupa, porque si tu corazón estaría lleno de la palabra de Dios, tú compartirías la palabra de Dios, porque de la abundancia de corazón habla la boca, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, todo habla de la abundancia de tu boca. Entonces, mi preocupación por ti, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro, mi hermano? Pero las buenas nuevas que hoy tú puedes cambiar el rumbo de tu vida, salir de la silla de escarnecedores, salir del camino de pecadores, dejar seguir el consejo de los malos y seguir el consejo, la Torah de Jehová, que es la vida, que es dulce, que es agradable, que nos dirige solamente al camino de la vida. Entonces, mis hermanos, qué importante es saber a escoger. No hay nada más importante que yo siempre me sorprendo de esa misericordia de Dios, cómo Él nos permitió escoger nuestro camino. Y por eso todo el tiempo la palabra de Dios nos dice, aquí está un camino y otro camino, y Él es que escoge tú. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Al 6, de hecho. Primero vamos a leer de 1 al 4 y luego seguimos. Proverbios 2, 1 al 4 empezamos. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces, aquí llega. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Qué increíble pasaje! Y yo quiero decir, hermanos, si tú, mira, la palabra dice, y no vamos a buscarlo, pero repite todo el tiempo, el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7, por ejemplo, si no me equivoco. El principio de la sabiduría es temor de Jehová. Entonces, si tú no tienes temor de Jehová, no tienes sabiduría. Ni estás en el camino de sabiduría, ni cerca. Pero yo pregunto, muchas veces la gente está en la congregación años y años y años y no teme a Dios. Actúa como que Dios no está. Va, miente, manipula. A mí me ha tocado que me han hecho barbaridades, aprovechado mis servicios, aprovechado mi amor, aprovechado mi entrega con ellos. Me han dicho atrás de mi espalda, me han pisoteado tremendo, y luego todavía vienen y me sonríen así. Y saben, no sienten vergüenza. Yo siento vergüenza porque muchas veces lo sé, por miles de razones. A veces Dios te tapa la vista y no ves nada, pero a veces ves lo mínimo y la gente no sabe y tú lo ves y piensas, mira cómo me está mintiendo o cómo me está manipulando. Y yo en esos momentos a veces quiero morirme de vergüenza, les digo la verdad. No sé dónde esconderme de la vergüenza por la persona
que está en mí, está viendo mi cara, me está mintiendo, me está aprovechando y todavía cree que me está haciendo favor. Y yo digo, wow, Señor, ¿cómo una persona puede luego regresar a la casa y dormir tranquila? ¿No han pensado ustedes alguna vez así? ¿Cómo es posible? Y luego, este pasaje me aclara todo. Dice, el temor de Jehová hay que entender. ¿Qué es entender? La palabra entender significa identificarse con Él. Hay que, recuerdan, hablábamos que para entender es practicarlo, ¿no? Es cuando te identificas. Cuando tú dices a tu hijo, 2 más 2 es 4, ¿entendiste? Entendí. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. No entendiste. 2 más 2 es 4. ¿Entendiste? Sí entendí. ¿Cuánto es? 5. No lo entendiste. Cuando una persona entiende, cuando ya es capaz de practicarlo, ya cuando lo está tomando pasos en eso. Entonces, cuando nosotros no vivimos en temor de Jehová, significa que no lo entendemos. Pero para vivir en temor de Jehová, necesitas ciertas cosas. Y aquí, mira, da condiciones. El autor de Proverbios dice, hijo mío, escuchan, si recibes mis palabras. Aquí llegamos al principio del camino, mis hermanos. Al principio del camino, que es muy importante. Porque la palabra de Dios, una cosa es escucharla. Y segundo es entenderla. Y tercero es recibirla para tu propia vida. A mí me ha tocado, hubo una mujer la cual llegó a la congregación hace unos años y tenía un problema demoníaco muy fuerte. Era porque tenía varias cosas. Vivía, siempre le gustaba que la mantengan, por eso vivía con varios hombres cambiando para que la mantengan. Practicaba leer la mano, entre otras cosas que hacía. Entonces, cuando llegó a la congregación, pedí y surgieron las cosas y yo le empecé a ministrar. Pudo rechazarlo todo. Rechazó la brujería, porque para varias cosas, formas de brujería rechazó ciertas cosas que muchas cosas, pero no aceptó separarse del hombre con cual vivía, que no era su esposo. No lo separó, no lo aceptó, porque no quería tomar responsabilidad de mantener y vivir y tomar responsabilidad de finanzas, yo me imagino. Entonces, pasaron muchos años. ¿Y saben qué pasa? Vive lo mismo y lo mismo y lo mismo. Obviamente se fue, ya desde eso pasó hace muchos años, mayoría de ustedes ni la conocen. Y se fue, y se fue, y se fue. Y al final de cuentas ni con ese hombre pudo formar el hogar. ¿Por qué? Porque no aceptó la instrucción de Dios. Creó que uno quiere deprivarla de algo. Creó que uno quiere quitarle algo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Si no aceptas si no recibes la palabra de Dios para tu vida, nunca vas a poder practicar el temor de Jehová. Es así, no hay de otra forma, no lo puedes manejar. Si no hacemos a Dios como preeminente en nuestra vida y su palabra no le damos lugar supremo, superior, si no ponemos a Dios encima de todas las cosas, hermanos,
nunca vamos a tener la vida estable, nunca vamos a tener la vida ordenada, nunca vamos a llegar a dar frutos nuestro tiempo. Es así. Entonces dice, si recibieres mis palabras. Y luego dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjense, en su tiempo dice Mesías, llegarán conmigo muchos y dirán, Señor, Señor, con tu nombre hemos hecho esto y esto y esto. Con tu nombre hemos hecho esto y esto y esto. Pero dice Mesías, aléjanse de mí. ¿Quiénes son? Nunca los conocí, hacedores de la maldad. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo él decía? Aquí se acerca gente, la que confiesa con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice aquí que si mis mandamientos guardares dentro de ti, no solo por afuera, es por decir, ¿recuerdan cuando Mesías habló de adulterio? Y dijo, está escrito, no adulterarás. Y luego dice, pero yo digo, si miras a la mujer con el deseo, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Y luego dice, lo mismo dice con el enojo. Si te enojas con tu hermano, prácticamente eres asesino. ¿Qué está diciendo Mesías? Él no está cambiando el mandamiento. Él está mostrando la razón por cual no podemos cumplir el mandamiento. La razón está dentro de nosotros. Por eso dijo, tienen que nacerse de nuevo, tienen que tener nuevo corazón, en cual va a ser capaz de recibir los mandamientos de Dios. Entonces lo que dice aquí, si guardares dentro de ti los mandamientos de Dios, debemos de empezar transformando nuestra forma interior de ser. Es lo que hermano Alex ya varias veces nos está enfatizando en las sesiones de alabanza, donde dice que escribe mi nombre sobre tu brazo, escríbeme dentro de tu corazón. Es cuando nadie lo ve. Es cuando te quedas solito en tu casa. Y cuando estás solito y te golpeas tu dedo con el martillo, no te va a salir grosería porque alguien te escucha. Pero vas a decir, gracias Señor, porque no me pasó algo más grande. Es cuando tu ser está transformado desde dentro. Porque del dentro del hombre sale, dice la palabra, los deseos, las pasiones, las intenciones y etcétera. Desde dentro, mis hermanos. Y luego dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y la sabiduría es la palabra de Dios aplicada. Es Mesías encarnado. Es lo que ya está hecho carne. Es cuando el mandamiento no adulterarás ya no está solo en la piedra escrito, pero ya se ha hecho realidad en tu vida. Es cuando tú eras mujeriego, lo reconociste ante Dios, te quebrantaste tu corazón, te pediste a Dios que te transforma y ya no lo eres. Si tu esposa está o no está, Dios está presente. Entonces tú ya cuando ves alguna inclinación de tu corazón, tú clamas a Dios, Dios, límpiame, guárdame. El problema de muchos de nosotros que nos gusta aparentar santidad. Nos gusta llegar a la congregación, ponemos nuestra carita muy santa. Sí, pastora. Sí, pastor, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien, gloria a Dios. ¿Y qué has hecho con tu vida? Además de estar en hamaca, además de estar viendo las películas o jugando los juegos electrónicos,
o además de chismear? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está glorificado Dios en tu vida? Pero bueno, tengo hoy buenas nuevas para ti, que hoy tú puedes dar vuelta y regresar hacia Dios. Hoy puede ser tu día, mi hermano. Entonces dice la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Gloria a Dios.